Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su canal Excel sin muros. En esta ocasión veremos lo que son las referencias en Excel, tema de mucha importancia, ya que si no logramos sintonizarnos con ellas, no podremos avanzar en un 100%. Empecemos. ¿Qué es una referencia en Excel? Las referencias en Excel son parte fundamental de la hoja de cálculo, ya que a través de ellas podemos identificar cada una de las celdas de un libro de trabajo y de esa forma acceder al valor contenido en cualquiera de ellas. En conclusión, la referencia de una celda nos indica su ubicación dentro de una hoja. Nos ayuda a conocer rápidamente la columna y la fila a la que pertenece. En Excel existen tres tipos de referencia: las referencias relativas, las referencias absolutas y las referencias mixtas. Una referencia siempre será la dirección de una celda dentro de una hoja y siempre estará formada por una columna y por una fila. Para comprender mejor Excel, la mejor forma es practicando. Fijémonos en lo siguiente. Tenemos la siguiente tabla donde encontramos producto, la descripción, el precio unitario, la cantidad y el valor a pagar. Para determinar el valor a pagar se hace necesario realizar una fórmula. Ya saben que para realizar cualquier fórmula en Excel siempre se debe empezar por el signo igual. Tomamos el precio unitario y lo multiplicamos por la cantidad. Hacemos Enter. Fíjense que nos da un resultado. El resultado sigue siendo la misma referencia que hicimos anteriormente, o la misma referencia que utilizamos. Fíjense, D6 y E6. Si hacemos doble clic, Excel nos ubica la fórmula del cual depende el resultado. D6 por E6, la celda D6 y la celda E6. Si nos ubicamos en la parte inferior derecha de la celda, nos va a salir una pequeña cruz. En esa cruz hacemos clic y arrastramos hacia abajo y desplaza la fórmula o la copia hacia abajo. Miren que ya el resultado es la celda D7 por E7 y así sucesivamente. Si hacemos clic abajo, la D8 por E8, D9 por E9. ¿Qué concluimos acá? Que al copiar una fórmula que está en una celda, lo que hacemos es copiar también con ella la referencia con que se hizo la fórmula. Otro tipo de referencia es el llamado referencia absoluta. La referencia absoluta es aquella que representa una dirección específica. Cuando la fórmula se copia, se conserva la fórmula íntegra. La referencia absoluta determina o se determina colocando el signo de dólar antes de la letra de la columna y antes del número de la fila que se quiera sea absoluto. Tenemos esta tabla donde se le desea agregar el IVA a cada producto o el valor a pagar. Para determinar el IVA se requiere una fórmula también. Entonces empezamos haciendo la fórmula. Igual sería entonces el valor a pagar por el IVA, que sería el 19%. Le hacemos Enter y ese es el resultado del IVA. Si hacemos doble clic, miramos que hace referencia a la celda F7 y a la celda C4. Cuando nos colocamos en la parte inferior derecha y hacemos clic hacia abajo,
miramos que nos sale un error, porque fíjense lo siguiente: al hacer una referencia relativa, Excel va ubicando de manera determinada o predeterminada en cada celda la misma fórmula. Vemos que en la celda de abajo aparece F8, que es esta celda, pero cambia también C5, y C5 no tiene un valor definido. Igualmente, cuando baja, también va bajando la celda. Fíjense que aquí aparece C6, donde está escrito descripción, y por eso aparece un error. Igual en las otras celdas. Es aquí donde necesitamos una referencia que sea absoluta, que nos permita fijar una celda. Miremos entonces. Como anteriormente dijimos, para fijar una celda y sea absoluta, se necesita colocarle antes de la columna y antes de la fila un símbolo dólar. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con la tecla F4. Le damos F4 y de inmediato se antepone ante la columna un signo de peso y delante de la fila un signo de peso. Eso convierte a la celda en referencia absoluta. Le damos Enter, colocamos el cursor en la parte inferior derecha de la celda y arrastramos hacia abajo, y vemos que nos da el resultado correcto del valor del IVA en cada uno de los valores descritos en la tabla. Si nos fijamos ahora, nos aparece en la fórmula F7 por C4, F7 que es esta celda y la C4 que es esta celda. Si bajamos a la siguiente celda, vemos que baja la celda F8, pero sigue multiplicándola por C4, que permanece fija y a la cual colocamos absoluto. Entonces, para eso sirve una referencia absoluta, para fijar una celda en la hoja de cálculo. Bueno, para finalizar, veremos entonces lo que son las referencias mixtas. Las referencias mixtas son aquellas que solamente se fija ya sea la columna o ya sea la fila. Para entender mejor lo que son estas referencias, veamos este ejemplo, en donde tenemos una proyección de ventas del 2022. Tenemos el cuarto trimestre del 2021, donde finalizó con estas ventas, y para el primer trimestre del año 2022 se realiza una proyección del 4% más que el trimestre número 4 del año 2021. Para realizar esta operación hacemos la siguiente fórmula: igual 900.000 por el 4%. Hacemos Enter y nos da como resultado 36.000, que es el 4% de 900.000. Si arrastramos hacia abajo, miramos que hay un error. Fíjense entonces que en la fórmula nos aparece C9, que es esta celda, con D6, que es esta celda. Cuando bajamos a la siguiente celda, miramos que multiplica la C10 con D7, pero fíjense que D7 no hay ningún valor. En esta ocasión lo que tenemos que realizar es fijar esta fila. Para ello entonces damos doble clic y le damos F4. Solo queremos fijar la fila, ya que la columna va a estar
en movimiento, porque esta celda va a multiplicar tanto al 4%, como al 7%, como al 9%, como al 12%. Entonces, la columna se va a dejar relativa y la fila se va a convertir en absoluta. De igual manera, la celda C9 también va a ser mixta, ya que aquí la columna va a permanecer fija, pero la fila sí va a ser relativa. La fila se va a mover porque va a multiplicar cada uno de los valores por la fila. Ese 900, después viene 450, 570 y así sucesivamente. Va a ir cambiando, o sea que la fila va a ser relativa, pero la columna va a ser fija. Entonces aquí fijamos solo la fila y acá fijamos solo la columna y hacemos enter. Arrastramos la fórmula hacia abajo y arrastramos la fórmula hacia el lado. Bueno, con esto concluimos. Que tengan una excelente tarde. Chao, chao.